Aquí habría que abrir la discusión en dos vías. Por un lado, la lucha del viejo régimen y de las fuerzas que están detrás del viejo régimen para impedir la renacionalización de nuestra industria energética, y por el otro lado, la defensa, una defensa, diría yo, pues respaldada por la gente de lo que nos pertenece, Sósimo, en términos de energía, de empresas públicas, y la determinación de López Obrador de hacer su bandera en parte con esta lucha, ¿no? ¿Cómo llegamos a final del sexenio en este sentido? No se pudo rescatar en la Constitución, la reforma energética no llegó a la Constitución, pero se crearon pues mecanismos, se compraron refinerías, se expulsó a las grandes empresas eléctricas transnacionales. Son claroscuros de un sexenio. Sí, y me parece que si no se avanzó, bueno, pues también fue porque el Congreso tenía el ánimo, la facción pripanista y lo que queda del PRD, de no aprobar absolutamente nada que viniera del Ejecutivo, independientemente de lo que fuera. Se equivocó el presidente de no haber puesto esta dinámica de la reforma energética en la primera parte de su sexenio, donde tenía la mayoría en el Congreso. Sí, para mí totalmente, Luis Guillermo. Me parece que el presidente de la República ahí quiso posponer. Yo creo que la lectura del presidente de la República era que a mitad del sexenio iba a tener todavía mayor popularidad, que iba incluso a ganar prácticamente el Congreso. Y aquí con lo que no contó el presidente fue una pandemia muy intensa. Obviamente ni el presidente ni nadie la pudo realmente vislumbrar. No obstante que habría que, como paréntesis, señalar que organismos de seguridad nacional de varios países del mundo veían siempre esta posibilidad dentro de las agendas nacionales de riesgo, pero digamos en términos generales los políticos de todo el mundo no vislumbraron una pandemia, y me parece que fue parte de lo que vino también a sabotear la propia intención del presidente de contar con mayoría calificada también en la segunda parte de su sexenio, y por lo tanto yo sí creo que no debió de haber demorado. Y no solamente, Luis Guillermo, en el caso de la reforma energética, me parece que la reforma electoral también era para la primera parte de su sexenio. Otra reforma que no estaba en el radar del presidente de la República, sino hasta recientemente, como propuesta del propio Ejecutivo, la reforma al Poder Judicial. Entonces creo que sí hubo varias reformas que no estuvo muy bien que las pospusiera para la segunda mitad de su sexenio, y me parece que la reforma energética es una de ellas. Entonces, sin embargo, por otro lado, qué importante ha sido la recuperación de petróleos mexicanos. A estas alturas, Luis Guillermo, de no haberse recuperado petróleos mexicanos, estaremos importando la mayor cantidad de gasolina que se consume aquí, con lo que eso significa. Los precios de la gasolina hoy estarían, Luis Guillermo, al público, probablemente por encima de los 30 pesos, no sabemos cómo estaría el asunto, pero pues sí sería una vulnerabilidad muy importante, y todavía hay quien dice que para qué rescatar petróleos mexicanos, que nos está costando mucho. No, en realidad hay petróleo para rato. Esto lo decimos incluso a sabiendas de que contamina de manera importante el propio petróleo, y que en el mundo en términos generales hay un discurso, más que esfuerzos, hay un discurso por decir que se transita ya abandonar totalmente los hidrocarburos, pero más allá de eso hay petróleo para rato.